Como pueden ver, el circuito se despegó. Hola, ¿cómo está todo? Bienvenidos a mi canal sobre prácticas de electrónica. Bueno, el día de hoy, como pueden ver, les voy a enseñar cómo desoldar y soldar componentes de montaje superficial o componentes SMD. Y también van a aprender a soldar y desoldar circuitos integrados de montaje superficial. ¿Y qué es un componente de montaje superficial? Bueno, como la palabra lo dice, son componentes que están sobre la placa y no traspasan la placa al momento de colocarse allí con la soldadura. Por ejemplo, este elemento que está aquí es un capacitor y está justamente encima de la placa. No tiene patas que pasen hacia el otro lado. A diferencia de los elementos de hueco pasante como este capacitor que está acá, que las patas de este elemento pasan hacia el otro lado, hacia el otro extremo, por acá por abajo. Entonces los elementos de montaje superficial o componentes de montaje superficial van soldados justo encima de la placa y no pasan hacia el otro lado, hacia el lado de la parte de abajo. De todas formas, yo les voy a mostrar una tabla donde se muestran todos los encapsulados o paquetes de los elementos de montaje superficial que existen. En este video yo les voy a enseñar a sacar y colocar elementos de montaje superficial tanto con la estación de calor como con el cautín. Pero antes de comenzar, déjenme mostrarles qué vamos a utilizar en este video. Como pueden ver aquí, vamos a utilizar estaño de 0,5 milímetros, estaño de 0,8 milímetros de diámetro. Vamos a utilizar un estaño que ya viene líquido, que está acá, pasta de soldar. Vamos a utilizar flux, ya les voy a explicar cómo se usa cada uno de ellos en el proceso de soldado y desoldado de los componentes. También vamos a utilizar un pincel pequeño, cepillo de diente para limpiar. Vamos a utilizar pinzas de punta fina, cualquiera de estas puede servir, copitos de algodón como estos para limpiar la zona, alcohol isopropílico y malla para extracción de estaño. Más adelante les muestro cómo se usa. Lo otro que vamos a utilizar, obviamente, la estación de calor, solamente la parte de generación de aire caliente, que es esta parte que está acá. No vamos a utilizar la parte de el cautín, porque para eso vamos a utilizar un cautín común y corriente, pero que sea de 40 vatios. También vamos a utilizar una esponjita para limpiar el cautín. Bueno, entonces vamos a comenzar a enseñarles cómo usar la estación de calor para sacar algún componente. Pero antes de eso quiero decirles que los que son nuevos utilizando la estación de calor deben saber que cuando está encendida, por acá atrás va a estar botando calor y deben tener cuidado lo que colocan acá, porque va a quemar todo lo que esté aquí atrás, sobre todo si es plástico. Otra cosa que hay que tomar en cuenta al momento de utilizar la estación de calor es en la parte donde van a colocar la placa que van a sacar componentes o van a soldar o desoldar componentes. Deben colocar una base, si es posible de madera, de más de 1 centímetro de grosor, para que no queme la parte que está abajo o la mesa, ya que el calor que produce es bastante grande y calienta la placa y puede calentar cualquier superficie que esté debajo de la placa también. Bueno, entonces, ¿cómo ajustamos la estación de calor para comenzar a desoldar algunos componentes que están en esta placa? Entonces, fíjense, lo primero es encendemos la estación. La estación yo ya la tengo graduada para 350 grados centígrados y como pueden ver aquí tiene su punta, es de un tamaño. Si ustedes requieren usar puntas diferentes, entonces eso dependerá de el componente que van a sacar o a soldar. Entonces esa punta que tiene es la que voy a usar básicamente, porque yo les voy a enseñar la técnica independientemente de la punta que tengan. Otra cosa, la cantidad de aire que se va a usar también se debe regular, porque también les voy a explicar otra cosa al momento de desoldar. Bueno, entonces vamos a comenzar a desoldar algunos componentes de esta placa. Entonces vamos a comenzar con este capacitor que está acá. Aquí tengo la punta de la estación de calor y lo que se hace es que se coloca lo más vertical posible y se le da vueltas alrededor y simplemente se espera a que se afloje el componente. La velocidad del aire, del flujo del aire,
debe ser moderado para que no saque componentes que están aledaños o cercanos al componente que queremos sacar. Como pueden ver, el componente ya salió, el capacitor. Bueno, aquí voy con otro componente, acomodé el celular para grabar mejor y voy con el componente, esta resistencia que ustedes ven aquí, y para que ustedes vean cómo se hace de esta forma. Fíjense, lo más vertical posible y lo más cerca posible, y simplemente con la temperatura mayor a 350 el componente en poco tiempo se va a desoldar. Pueden utilizar de 350 grados a 400 grados. Entonces lo que hacemos es que verificamos y fíjense lo rápido que se saca el componente. Y aquí tenemos la resistencia que acabo de sacar. Y así podría sacar cualquier otro componente. Vamos con una técnica cuando vamos a retirar varios componentes a la vez. Aquí tenemos estos dos capacitores. Si quieren sacar esos dos elementos a la vez, lo que tienen que hacer es justamente rodearlos con la punta de la estación de calor. Entonces el calor se lo van a aplicar a ambos, y como están cerca, entonces van a salir a la vez. Cuando salga uno, seguramente va a salir el otro también. Entonces lo que hay que estar es pendiente cuando ya se afloja alguno, y listo. Aquí ya salió este, por tanto este también. Entonces fíjense, sacamos dos capacitores de una sola vez. Ahora vamos a sacar un transistor como estos que están acá. Recuerden que los transistores tienen tres paticas, y entonces hacemos lo mismo. La punta de la estación de calor sobre el componente lo rodeamos. En este caso lo podemos dejar simplemente un rato allí, porque la punta es suficientemente grande y el calor va a cubrir todo el componente. Recuerden, si el aire que ustedes gradúan es muy alto, no solo van a sacar este componente, sino que sacan componentes que están alrededor. En este caso ya vemos que el estaño se está derritiendo, pero aún no sale. Entonces simplemente le aplicamos más calor y listo. Como pueden ver, ya salió. Como pueden ver, aquí saqué el transistor. Ok, ahora vamos con un circuito integrado como este que está acá, y se hace exactamente lo mismo, pero se rodea el componente. Como ustedes pueden ver, tiene bastantes patas, y lo que hay que hacer es rodearlo con la estación de calor. Lo que generalmente comienza a pasar es que el estaño se comienza a derretir, y ustedes lo notan porque comienza a cambiar de color. Hay que acercársele bastante. También les quiero decir que con esta técnica la tarjeta se calienta bastante. Generalmente no se calienta solo el componente, sino que se calienta la tarjeta alrededor. Entonces deben tener cuidado. Si ustedes tocan cualquier parte por acá, va a estar muy caliente. De hecho, este método calienta otras partes que no debería calentar. Ok, entonces fíjense cómo se despegó. Como se pueden dar cuenta, es bastante fácil sacar cualquier componente de una tarjeta de montaje superficial. Otra cosa que les quiero decir es, cuando ustedes apagan la estación de calor, si no la van a seguir usando, a pesar de que se apaga acá, ustedes van a notar que ella no se apaga internamente, porque lo que pasa es que la resistencia interna quedó caliente y debe seguir ventilando. Entonces si ustedes la apagan, aquí sigue saliendo aire, porque tiene que expulsar el aire caliente de la resistencia interna de la estación de calor, que obviamente produce calor internamente. Entonces no se les ocurra desenchufarla, sino que lo que deben hacer es apagarla y dejarla así hasta que ella se apague sola. Eso por cuestiones de seguridad y para que no se dañe la resistencia interna, porque se acumularía mucho calor internamente. Recuerden que
350 o 400 grados es una temperatura bastante alta. Entonces allí se va a quedar hasta que la temperatura llegue a cero o muy cercano a cero, y allí sí se va a apagar realmente. Bueno, en este momento quizás ustedes se estén preguntando por qué yo no he utilizado ni el flux, ni el estaño líquido, ni estaño normal, y la razón es que no es necesario. La estación de calor tiene la capacidad de sacar cualquier componente de montaje superficial sin necesidad de utilizar ninguno de estos elementos. Bueno, y para circuitos integrados de los cuadrados que tienen pata en todos sus contornos, también se procede de la misma forma. Entonces, por el momento yo voy a sacar este pequeñito que está acá. Vamos a encender la estación y voy a proceder a sacar este para que ustedes vean. Bueno, entonces de la misma forma colocamos la punta de esta estación alrededor del circuito integrado. Entonces lo que le vamos haciendo es círculo, lo vamos rodeando como en los demás casos, y simplemente vamos a ir rodeándolo y ir tocando el componente para ver si ya se ha aflojado. En la medida que tiene más pines o más patas, el circuito integrado va a tardar un poco más en despegarse. Bueno, como pueden ver, ya aquí se despegó y aquí lo tenemos ya. Es importante el tiempo en que se saca, ya que más adelante le voy a explicar la técnica con el cautín y se van a dar cuenta que con el cautín hasta puede ser más rápido, pero con la técnica adecuada. Con el cautín les voy a enseñar una técnica que yo no he visto que la han aplicado en ningún lado, y yo siempre la aplico y es muy eficiente con cualquier tipo de componente de montaje superficial, incluyendo los circuitos integrados de montaje superficial de muchas patas. Otra cosa que deben tomar en cuenta en el caso de sacar componentes con la estación de calor es que con este método los pads donde iba el circuito integrado quedan bastante limpios. De todas formas, hay que terminar de limpiarlo y más adelante les voy a mostrar cómo se hace. Bueno, y así podríamos sacar también ese grande del medio y cualquier circuito integrado que ustedes quieran. Entonces, de esa forma es que se utiliza la estación de calor para sacar circuitos integrados de montaje superficial, básicamente. Bueno, entonces aquí le voy a hacer una demostración soldando un diodo de montaje superficial sobre este pad. Aunque no es el pad exacto, de todas formas nos va a servir para hacer la demostración. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar el estaño líquido sobre los pads. No importa tanto si se pasa un poco para el otro lado, porque en este método el aire caliente ayuda a distribuir de buena manera la soldadura. Entonces, ahora con el mismo método que hemos estado utilizando, simplemente fíjense cómo el componente se va a ir acomodando automáticamente y los restos de estaño se van a dispersar y se van a unir como de una forma muy simétrica. Entonces miremos cómo quedó más cerca. Como se pueden dar cuenta, el estaño se unió y se dispersó de una manera muy simétrica, haciendo una soldadura muy precisa. Realmente es bastante fácil si tienen ya experiencia soldar con una estación de calor. Bueno, ahora vamos con la técnica del cautín, y el secreto aquí está en utilizar dos cautines. Eso es lo que yo siempre utilizo, y les aseguro que el proceso de desoldar o soldar va a ser bastante rápido con esta técnica y es bastante fácil. Comencemos con las demostraciones. Vamos a comenzar con los componentes más pequeños. Tomen en cuenta lo siguiente: al menos uno de los dos cautines debe ser de 40 vatios y el otro puede ser de 30 vatios o 40 vatios. Bueno, entonces comencemos por acá. Acá, como pueden ver, tenemos varios componentes de los más pequeños. Aquí tenemos resistencias y capacitores de montaje superficial. Entonces, con las dos puntas de los dos cautines bien calientes, simplemente hacemos esto. Quizás hay que ejercitar un poco de repente la mano izquierda o ambas manos, ya que se requieren, como ven, de las dos manos, pero con cierta práctica
van a tomar ventaja con este método. Entonces fíjense, voy con el siguiente componente. Observen lo rápido que lo hago, o que pasa esto, que se desolda. Es bastante rápido. Vamos con otro elemento. Si es más pequeño, más rápido sale. Quizás lo más difícil en este método es la precisión para cada elemento. Continuamos por acá para que ustedes vean. Y allí ya salió el siguiente. Podemos seguir sacando acá. Este método tiene la ventaja que sectoriza la temperatura en un solo punto o en los extremos de un componente, y por tanto no calienta toda la tarjeta como si lo hace la estación de calor. Entonces es una gran ventaja este método. También lo podríamos hacer con un solo cautín. Fíjense que si yo hago esto, también puedo sacar componentes utilizando un cautín de 40 vatios sin ningún problema. También lo podría hacer, pero observen todo el tiempo que tardo haciéndolo. Y bueno, fíjense que me ha costado bastante. Tendría que colocar más estaño, pero si lo hago con los dos cautines, con el método que les estoy enseñando, inmediatamente lo saco. O sea que este método es muy efectivo realmente. Bueno, entonces ahora vamos con un circuito integrado tipo DIP, que es de los que tienen pines por un lado y pines por el otro. Y lo primero que hay que hacer es lo siguiente. Con estaño 0.8 milímetros de diámetro vamos a colocarle bastante estaño abundante por un lado y luego por el otro. La idea es que haga contacto en todos los pines o en la mayoría. Ok, luego lo que vamos a hacer es con los dos cautines, uno por cada lado, vamos a simplemente tratar de hacer contacto con ese estaño en la mayor cantidad de pines, que haga contacto en la mayor cantidad de pines. Y como se pudieron dar cuenta, ya salió el componente. Ok, entonces ahora vamos con un componente un poco más grande, es del mismo tipo. Entonces igualmente con estaño de 0,8 milímetros vamos a colocarle por un lado la mayor cantidad de estaño posible, y lo mismo hacemos por el lado contrario. En este caso es importante tener la placa nivelada para que el estaño no se nos corra solamente por un solo lado. Entonces, si lo estuviésemos haciendo con este método pero con un solo cautín, tendríamos que estar haciendo algo como esto. No quiero decir que no funcione, porque obviamente sí funciona, pero tarda mucho más. Entonces vamos acá con los dos cautines, uno por cada lado. Básicamente tratamos de tocar la mayor cantidad de pines. Esa es la técnica. Como pueden ver, ya se está moviendo. Solamente lo dejamos un momento más y se van a terminar de despegar todos los pines. Y listo. Aquí sacamos el componente. Como pueden ver, sale bastante limpio. Al final vamos a volver a soldar un componente de estos para que ustedes vean también con este método cómo se hace. Pero antes de eso vamos a pasar a sacar un componente mucho más grande como este, y que tiene pines por todo alrededor. Entonces quizás a ustedes les parezca que es un poco difícil, pero utilizando este método no es nada difícil. Lo que sí debemos hacer es tener bien nivelada la placa para que el estaño se nos mantenga allí alrededor. Bueno, entonces procedemos de la misma manera. Estaño en todo el alrededor del circuito integrado. Con este método ustedes pueden sacar cualquier tipo de circuito integrado, por grande que sea. Fíjense que este es uno de los más grandes y lo vamos a sacar con la misma técnica.
bastante estaño por todos lados. La mayor cantidad de estaño que ustedes le puedan colocar. No desestimen en la cantidad del estaño. Ok, luego de colocar el estaño, entonces aquí lo vamos a hacer de esta manera. Dos lados por acá. Luego hacemos así y vamos intercambiando este lado con este y este lado con este. Al final, en algún momento, el calor es tan grande que lo va a despegar. Lo único que tenemos que ir haciendo es este movimiento suave, porque no queremos estropear el circuito integrado. Y en cualquier momento el circuito se va a despegar. Solo tienen que seguir aplicando este calor con esta técnica. Y en cualquier momento el circuito simplemente se va a despegar. Como pueden ver, el circuito se despegó. Entonces ya lo sacamos y justamente aplicando esta técnica. Recuerden que este video lo estoy haciendo también para técnicos que hacen reparaciones y tienen que sacar algunos componentes de montaje superficial, entonces para que ustedes tengan todas las técnicas en sus manos de cómo aplicarlo y cómo hacerlo. Entonces bueno, ya vieron cómo es el método para sacar circuitos integrados con cautín o cualquier componente electrónico. Bueno, entonces ahora vamos a soldar un circuito integrado de los que ya hemos sacado para explicar cómo se suelda a la placa y cómo se limpia la placa, cómo se prepara y cómo se limpia el circuito integrado. Imagínense que ustedes están sustituyendo un circuito integrado o simplemente sacaron el circuito integrado, probaron, no era el circuito integrado y toca volverlo a colocar. Entonces déjenme explicarle cómo se hace con cautín. Para el caso de soldar, aquí solo se requiere un solo cautín de 40 vatios. ¿Cómo se limpia la zona donde se va a soldar? Bueno, lo primero que se hace es, como en este caso voy a soldar este circuito integrado tipo DIP, y lo primero que voy a hacer es colocar flux. ¿Por qué voy a colocar flux? Porque voy a pasar el cautín por encima para que las pistas, si alguna está unida, digamos así, o algunos pines están unidos, se desunan. Entonces simplemente hacemos esto. Esto es todo lo que vamos a hacer. Si vemos que hay algo de estaño allí, se lo dejamos, no se lo vamos a sacar. Y ya les voy a decir por qué. Porque ese estaño nos va a servir para soldar nuestro circuito. Ahora vamos con el circuito integrado, vamos a limpiarlo. Aquí tenemos el circuito integrado que vamos a soldar. Al circuito integrado también le vamos a colocar flux para retirarle el exceso de estaño que tiene o que le quedó. Recuerden que nosotros le colocamos bastante estaño y la mayoría de estaño se vino aquí. Entonces vamos a colocar el flux encima para poder retirar ese estaño. Entonces lo que vamos a hacer es colocarlo de esta forma, lo sostenemos y con el mismo cautín le vamos a ir retirando el flux y vamos limpiando la punta del cautín y listo. Eso es lo que vamos a hacer. Lo vamos a hacer con mucho cuidado de no presionar las paticas de los circuitos integrados para que no se nos doblen. Lo vamos a repasar todo. Toda esa parte se repasa. Como ven, ya le quitamos el estaño por este lado. Entonces ahora vamos a voltearlo. Tiene bastante estaño. Inclusive se podrían pegar componentes de montaje superficial también allí, porque a veces pasa. Bueno, entonces simplemente le vamos quitando el estaño con el cautín de esta manera.
hacia afuera, lo vamos haciendo justamente así hacia afuera. Bueno, al final lo supervisamos bien, lo miramos bien, observamos que no esté ningún pin tocando con el otro y luego lo colocamos en el sitio donde lo vamos a soldar, que en este caso es aquí. Otra cosa que les quiero decir, fíjense que los circuitos integrados, bien sea de montaje superficial o no, tienen una partecita como una mueca. Al lado izquierdo de esa mueca está el pin 1. Y aquí en la placa también muestra la mueca y aquí dice el pin 1, si se dan cuenta. Entonces tienen que tomarlo en cuenta cuando ustedes sacan un circuito integrado, cuál es el pin 1. Entonces, en esta parte de acá, lo que hay que tomar en cuenta es que coincidan todos los pines. Pero inicialmente solo vamos a soldar los pines de las esquinas. Con eso es suficiente y de hecho es lo primero que hay que hacer para que todo nos quede perfecto. Cuando los pines de las esquinas estén bien ubicados, entonces continuamos soldando los demás pines. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a sostener el circuito integrado con una pinza o algo para presionarlo y dejarlo allí ubicado. Entonces no se debería mover. Mientras está soldando no se debería mover. Entonces vamos a presionar el circuito integrado si consideramos que está en la posición correcta y vamos a soldar los pines de las esquinas. Y luego que ya esos pines estén soldados, volvemos a revisar que está en la posición correcta y luego lo que vamos a hacer es, presionándolo también un poquito, no mucho, vamos a hacer esto. Y así vamos a ayudar a que se distribuya el estaño en todos los pines, por lo menos de un lado. Luego vamos con el lado contrario, sostenemos igual, sin presionar muy fuerte y hacemos lo mismo. Y de esta forma hemos vuelto a soldar este circuito integrado y obviamente no se va a mover porque está soldado y lo podemos verificar pin a pin con un multímetro de punta fina. Esa sería la verificación que faltaría, pero si visualmente ya se ve que está todo bien separado, ustedes también pueden notar que los pines se ven soldados, se ve que el estaño hizo contacto con cada pack, con cada pin, entonces quiere decir que salió bien la soldadura. Bueno, entonces ahora vamos con el siguiente circuito integrado que vamos a colocar, que es este que está aquí, que tiene pines por todos los lados y aquí vamos a hacer diferente al caso anterior. Aquí vamos a quitar todo el estaño que sobra. Eso lo vamos a hacer con esta malla que está acá. Ya les voy a enseñar cómo. Y vamos a limpiar bien toda esa zona. Luego vamos a limpiar el circuito integrado que va allí. Vamos a identificar cuál es el pin 1 de este circuito integrado. Vamos a identificar cuál es el pin 1 de esta base. Y lo vamos a soldar. Y ya les voy a indicar cómo vamos a hacer. Ok, con el cautín de 40 vatios a máxima temperatura. Vamos a introducir la malla en la pasta que ya les mencioné antes y luego de eso vamos a pasarla por acá de esta forma. Simplemente dejar que la malla tome el excedente, ya que es bastante estaño que se va a llevar. Entonces, cuando la malla ya esté full, simplemente cortamos el pedazo, introducimos en la pasta y continuamos quitando el excedente. Lo que pasa con la malla es que el estaño que está allí se va a pegar todo en esta malla. Básicamente está como recogiendo el estaño sobrante. Eso es lo que se está haciendo, ya que en este caso quedó bastante estaño y si se fijan ya está quedando bastante limpio también. Bueno, y lo siguiente que vamos a hacer ahora es limpiar el chip, que también el circuito integrado que sacamos de allí justamente, que también quedó con bastante estaño
a su alrededor. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Con la malla vamos a retirar el exceso de estaño de esta forma. Hay que hacerlo suavemente y lentamente, como de forma natural, que se vaya pegando de forma natural, para evitar doblar los pines. Simplemente aquí estamos dejando que el exceso se venga hacia la parte de la malla de cobre. Y de esta forma se va limpiando el circuito integrado. Bueno, y este procedimiento lo debemos hacer con todos los lados. Simplemente dejamos que la malla haga su trabajo, que es extraer el estaño sobrante. Cuando la malla está caliente, trabaja de forma más eficiente. O sea, luego de un momento que la malla ya calienta, ustedes van a notar que va a extraer el estaño mucho más rápido y de forma más eficiente. O sea, lo va a sacar casi todo de una vez. Fíjense cómo en un momentico se quitó toda esta parte de estaño. Bueno, entonces como pueden ver, aquí ya tengo el circuito integrado completamente limpio. De todas formas, ustedes lo deben chequear, si es posible, con una lupa para mirar bien que ningún pin haya quedado conectado y que ningún pin haya quedado torcido también. Entonces, teniéndolo limpio, ya vamos a proceder a ubicarlo y a soldarlo. Antes de ubicarlo y soldarlo, debemos saber que este tipo de chip hay que ubicarle el pin 1. Entonces, justamente aquí donde yo lo estoy agarrando, aquí está una marca. Esta bolita que está aquí, a la izquierda de esta marca, o sea, sería algo así, a la izquierda de esta marca, aquí está la bolita, a la izquierda este pin de acá sería el 1. Y en la placa, fíjense cómo me lo indica. Aquí dice, si ustedes se fijan bien, 1 y aquí dice 80. Quiere decir que este circuito integrado comienza aquí, los pads vienen hasta acá, después viene 24, 25, 40, 41, 64, 65, 80 y aquí está el 1. Entonces el circuito integrado va a estar acá, la bolita que tiene marcada la marca de él está acá y a la izquierda está el pin 1. Esa es la forma de ubicar un chip de estos de montaje superficial de esta forma. Entonces más o menos él iría aquí. Aquí está la marca que tiene el circulito este y a la izquierda está el pin 1. Entonces, igual como hicimos para el caso anterior, vamos a ubicar con mucho cuidado el chip para hacer 2 soldaduras por lo menos para comenzar. Entonces lo que debemos hacer es ubicar el chip. De repente esta es la parte más complicada para soldar este tipo de circuito integrado, que es ubicarlo en la posición correcta. Bueno, allí está en la posición correcta. Lo tengo presionado con mi mano, con el dedo, para soldar apenas 2 pines. Con 2 pines que solde de extremo a extremo ya lo tendré estabilizado, digamos así. Entonces vamos a soldar uno por acá, vamos a soldar otro por acá y aquí ya se comienza a repasar algunos pines. Ya ahí está soldado por ese lado. Ahora nos venimos por el lado de acá, presionamos un poco y vamos a aplicar lo mismo. Vamos a empezar a dejar el cautín que haga su trabajo también. De esta forma, el poquito de estaño que quedaba en la placa va a hacer que los pines se conecten, y así hacemos ahora con todo. Pero antes de seguir, lo que vamos a hacer es vamos a colocarle flux en todo alrededor. Entonces vamos a colocarle flux por acá, flux por acá. Ustedes saben que el flux tiene estaño, ya tiene pequeñas partículas de estaño. Son partículas muy pequeñas, pero sin embargo son suficientes para, primero, para agregar un poco más de estaño, y segundo, el flux evita que el estaño se aglomere. Lo que hace el flux es que distribuye de una forma muy uniforme, digamos, el estaño en la parte de cada pata. Entonces de esta manera es que se suelda un circuito integrado de montaje superficial
sin importar la cantidad de número de patas que tenga. Esta parte que están aquí en la esquina, tienen que tener cuidado cuando están soldando con el cautín, porque si ustedes meten el cautín aquí y después lo pasan por acá, se podrían llevar mucho estaño de acá y ocasionar que aquí se acumule demasiado estaño. Entonces, si a ustedes les pasa eso por casualidad, que esto se les llene de estaño, entonces lo que tienen que hacer es simplemente con el circuito integrado colocado acá con la malla de estaño. Bueno, entonces aquí, como pueden ver, soldamos dos circuitos integrados que ya habíamos sacado anteriormente y quedaron perfecto. Bueno, entonces el video ya nos ha salido un poco largo. Este tema da para mucho. Quizás pueda hacer una segunda parte de este video, pero por el momento dejémoslo hasta acá. Espero haberles ayudado en este tema de desoldar y soldar componentes electrónicos de montaje superficial o SMD, tanto con la estación de calor como con la técnica del cautín, pero en el caso mío les enseñé la técnica de desoldar con dos cautines. Entonces, bueno, si les ha parecido bien el video, denle like, compártanlo. Si tienen alguna duda o sugerencia, déjenmela por los comentarios. Y si no se han suscrito al canal, suscríbanse, que vienen videos muy interesantes. Entonces nos vemos en el siguiente video.